Si hay algo que hace que dure un matrimonio, es la fidelidad de los contrayentes. Si algo hace que la iglesia se mantenga unida y con un propósito, es la fidelidad al Señor. Y esta alabanza es una declaración de que cada creyente tiene que ser fiel, en primer lugar, al Señor. Porque siendo fiel al Señor, estaremos unidos. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga mucho. Saludos a todos los que os conectáis ahora, son ya las 8 de la tarde y durante las 2 próximas horas vamos a estar buscando el rostro del Señor en alabanza, en adoración, y vamos a estar pudiendo manifestar las buenas cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. Como sabéis, en Wuhan, la zona cero del epicentro de este mundo, de esta pandemia, del coronavirus, ya ha vuelto a la normalidad. Y hay uno de los datos que son bastante llamativos y que me ha llamado bastante la atención, y es que el gobierno chino de esa ciudad decretó una serie de fallecidos por el virus. Sin embargo, cuando las líneas de teléfono, las operadoras que hay en ese país, han vuelto a operar con normalidad, se han dado cuenta que de repente hay 20 millones de líneas de teléfonos menos, 20 millones de contratos menos. Y eso me hacía pensar por las últimas noticias que veíamos en la televisión sobre las cifras de las personas que en este país han fallecido, ¿verdad? Muchos de ellos no saben si están todos los fallecidos, si todos los que están declarados han fallecido por el virus, si hay más y no se quieren decir en las comunidades autónomas. La verdad que la situación, como dice la propia palabra, es alarmante. Pero nosotros, en medio de tanta inseguridad, de tantos miedos, lo que tenemos que saber es que todos vamos a tener que declarar delante del trono de Dios, y que todos, tarde o temprano, moriremos de esta tierra. Pero el día que cerremos los ojos en esta tierra, lo abriremos delante de la presencia del Señor. Deciros que actualmente hay 152.446 personas que son infectadas, que están infectadas. 15.238, según el número oficial, son las personas que han fallecido por el virus. Y tenemos a 52.000 personas que han sido recuperadas. Damos gracias al Señor por aquellos que hoy día ya han podido superar esta enfermedad. Tenemos que seguir orando y dando gracias al Señor por eso. Como sabéis, hermanos, durante los últimos cultos hemos podido recibir testimonios de palabras de hermanos que han compartido buenas cosas. Y en el culto de hoy también las vamos a seguir compartiendo. Hay hermanos que ya han recibido el alta en nuestra congregación, que durante 2 o 3 semanas han tenido síntomas y que hoy, gracias a Dios, pues se encuentran bien. Y vamos a orar por ellos, pero no ya por su salud, porque ya gracias a Dios están recuperados, sino porque están bien y porque han salido victoriosos en medio de estas circunstancias, ¿verdad? La hermana Gladys Bravo ya está trabajando, le han dado el alta, el hermano Miguel Ángel, la hermana Cintia y otras personas que también están a punto también de recibir el alta médica, y le damos gracias al Señor por eso. Seguimos orando, hermanos, porque durante el culto de hoy, al finalizar el culto hoy, recibiremos el testimonio de la esposa del pastor Joaquín Yebra, Marisol, que ha hecho una reflexión bíblica de unos 5 o 6 minutos. Cuando termine este santo servicio, publicaremos en nuestras redes sociales esa reflexión bíblica que Dios la ha puesto en el corazón para compartir, y nosotros queremos hacerla pública para que todos podamos ser edificados. También nuestra hermana Maribel ha hecho una reflexión, un audio, donde ella expone lo que el Señor ha puesto en su corazón durante este tiempo de cuarentena, porque en este tiempo de cuarentena no es un tiempo para estar sentado viendo la televisión, porque eso aburre, cansa, sino es un tiempo para reflexionar, para buscar al Señor, para tener más intimidad con el Maestro. Y de esa manera muchos hermanos así me lo están manifestando, y damos gracias al Señor por eso, porque no es necesario tener que marcar en un calendario a qué hora tiene que cada uno orar, sino que cada uno tiene que comprender la responsabilidad de tener intimidad con el Señor buscando su presencia. Y damos gracias al Señor por eso. También en las redes sociales, el testimonio de nuestra hermana Maribel, podremos escucharlo esta noche. Hermanos, el domingo recordad que vamos a tener 2 cultos, uno a las 8 de la mañana y otro a las 12. Y durante esos 2 cultos vamos a poder ver las evidencias de la resurrección de Cristo. No te lo pierdas, solamente te tienes que conectar, aunque sea prontito,
Pero muy de mañana, unas mujeres fueron también al sepulcro y nosotros el domingo, muy de mañana, estaremos no yendo al sepulcro, sino yendo al Cristo resucitado, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Quiero deciros, hermanos, que el sábado el hermano Valdenes estará compartiendo una palabra para los jóvenes adultos y para toda la congregación. Y también el hermano Lander estará conectado a través de una aplicación con los adolescentes de la iglesia. Gloria a Dios por ello. Porque cada ministerio, a pesar de las dificultades que podemos encontrarnos, o mejor dicho, de las limitaciones que podemos encontrarnos, están teniendo creatividad para poder buscar el rostro del Señor como grupo. Deciros, hermanos, que hay muchos hermanos que están llamando a otros hermanos para discipularlos por teléfono. Adelante, hay que buscar el rostro del Señor y animar a que otros hermanos crezcan. Hay otros hermanos que están dando comida a la gente que lo necesita. Adelante, seguir con ese mismo ímpetu. Hay hermanos que ponen su coche para llevar la comida a otras personas que lo necesitan. Gloria a Dios, adelante, seguir con ese trabajo. Hay otros que hacen cadenas de oración. Adelante, seguir con ese trabajo. Hay otros que se reúnen por unas aplicaciones para orar, como por ejemplo los pastores de fe, que el día sábado estaremos reunidos a las 2:30 para poder orar juntos. También, hermanos, hay hermanos que tienen sueños, que tienen visiones y que el Señor les está hablando en este tiempo y que están trayendo bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Adelante, seguimos así, hermanos, porque todos somos iglesia. Hay otros que están reunidos para ayunar. Adelante, todos somos iglesia. Todos somos parte de un cuerpo. Cada uno en el cuerpo tiene funciones distintas, pero todo el cuerpo, bien estructurado y bien coordinado, busca el rostro del Señor. Y le damos gracias al Señor, porque todos estos hermanos, que de diferentes motivos y de diferentes partes están trabajando a favor de la obra de Dios, no lo hacen para envenecer, lo hacen para que la gloria de Dios se manifieste. Y eso nos hace ser iglesia, pero de Cristo. Y damos gracias al Señor por eso. Os animo ahora a que podáis abrir vuestras Biblias en el Salmo número 41. Salmo número 41, un salmo profético, un salmo que nos habla de los acontecimientos que nuestro Señor Jesús vivió esos días de la pasión antes de ser crucificado y estando en la misma crucifixión. Vamos a leer el Salmo número 41. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, el Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos entonces a invocar el nombre del Señor y vamos a tener esta primera alabanza para que después pueda ser publicado el primer bloque de oración, para que como iglesia podamos estar orando en esta tarde. Padre, en este momento, Señor, nos acercamos ante tu trono, Señor, declarando, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que no necesitamos esperar a una cuarentena para comprender lo importante que es, Señor, tener intimidad contigo. Que es importante, Señor, oh Padre, el poder cada día de nuestra vida, Señor, cuando estamos cansados del trabajo, cuando estamos fatigados por las muchas ocupaciones, Señor, oh Padre, el poder tener comunión contigo. Porque si no estamos contigo, Señor, oh Padre, no somos nada, no somos nadie, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento.
Gracias porque tú eres nuestro cuidado. Gracias porque tú eres nuestro libertador. Gracias porque tú eres nuestro escudo en medio de la tribulación y la angustia, Señor. En esta tarde, Jesús, invocamos tu nombre para que cada palabra que salga de nuestros labios, cada oración que invoquemos, cada lectura bíblica que recitemos, Señor, oh Padre, la palabra que va a ser expuesta sea dirigida por tu Espíritu Santo. Toda la gloria es tuya y tú te la mereces, Jesús. Gracias por cada hermano, Señor, que ora. Gracias por cada hermano que ayuna. Gracias, Señor, por cada hermano que con su coche lleva comida. Gracias por cada hermano, Señor, que se preocupa por el menesteroso y el necesitado. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que tú le has dado una visión para compartir, un sueño, Señor, una palabra profética, Señor. Gracias por los hermanos que le has dado alabanza. Gracias por los hermanos, Señor, oh Padre, que le has dado, Señor, oh Padre, palabra de lo alto, palabra de sabiduría, Jesús. Muchas gracias, Señor, por cada pastor, por cada obrero, por cada siervo, por cada evangelista, por cada misionero, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu obra es excelsa sobre toda la tierra y tu nombre es exaltado en medio de estos tiempos, Señor. Ven pronto por tu iglesia y encuentra tu iglesia, Señor, oh Padre, en el lugar que debe de estar, Señor. Buscando tu rostro, Señor, oh Padre, poniendo la mirada en ti, Señor, oh Padre, y no en las cosas de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Marcará ya al fin la lluvia.
entonces a entrar en este primer bloque de oración. Seguimos orando por esa vacuna. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor que dé sabiduría a los médicos, a los científicos. Y añadamos en este primer motivo también que cuando se encuentre la cura para este virus, la cepa que pueda contrarrestar lo que está produciendo el virus en nuestro organismo, que las empresas no comercialicen con eso, ni mucho menos que saquen beneficios que hagan que los más desfavorecidos no puedan tenerla al alcance de la mano. Oremos para que seamos sabios la humanidad y para que nuestro corazón esté más cerca de Dios y menos cerca de nuestro bolsillo. También vamos a orar por nuestra hermana Ángeles. Es una hermana que nos ve y nos escucha a través de nuestro canal de televisión. Es de la Iglesia Bautista el Buen Pastor de Tres Cantos. Ella nos pide oración por su salud. El día martes lo puso público que había contraído el COVID-19 y vamos a estar orando por su sanidad. También, hermanos, seguimos orando por los hermanos de nuestra congregación que pueden tener algunos síntomas. Ya la lista es más pequeña porque hay hermanos que gracias a Dios ya están dados de altas, como Josué, Ana María, Evelyn, Leslie, Carlani, Marisa y José Román. También vamos a orar por un motivo que nos dio nuestra hermana Sonia Olivieri, por Marta, que es la tía de los hijos de sus hijos, la tía, y ella también está infectada con el virus, para que el Señor sea derramando sanidad. Ella está en Santo Domingo, Marta. Y también por nuestra hermana Marta Cecilia, otra Marta. Ella nos pide, la esposa de Pedro, la mamá de Joel Andrés, por el avivamiento del pueblo de Dios. Yo lo creo que el Señor está utilizando este tiempo para ayudar a su pueblo, para agitar a aquellos que estaban dormidos y para los que no estaban dormidos, para que se mantengan en la brecha firme y no se desanimen ante las circunstancias que vive este tiempo la cristiandad. Vamos entonces a orar por estos motivos para después poder seguir alabando al Señor. Oremos, hermanos. Señor, queremos poner en tus manos, Señor, la vida, Señor, oh Padre, de los científicos y los médicos, Señor, de este país, Señor, oh Padre. Dale sabiduría para que encuentren, Señor, oh Padre, la cura, Señor, que encuentren una vacuna que les pueda, Señor, oh Padre, ayudar a contrarrestar todos los estragos de este virus en el organismo del cuerpo del ser humano, Señor. Padre, y también que cuando este virus, Señor, oh Padre, sea contrarrestado, Señor, y sea vencido, Padre, esta pandemia, Señor, que la cura, Señor, el fármaco, Señor, no sea un negocio, Señor, en el cual no puedan alcanzarlo los más vulnerables económicamente hablando, Señor. Danos sabiduría como seres humanos para saber, Padre, que todos, Señor, nos debemos los unos a los otros, Señor, y que nuestros intereses materiales no pueden primar, Señor, por el interés que tú tienes que poner en nuestro corazón, que es, Señor, oh Padre, ser de una manera agradecida a ti en primer lugar y con nuestro prójimo, Señor. También quiero poner la hermana Ángeles, Señor, que es la hermana de Tres Cantos, Señor. Cuidar a ella, a su esposo, Señor, oh Padre, que está en cuarentena, Señor, por esta situación con el virus, Padre. Te suplicamos que seas derramando sanidad de lo alto y que tú, Señor, oh Padre, pongas tu mano de poder para que toda fiebre, toda malestar en su cuerpo pueda desaparecer, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Padre, seguimos intercediendo por aquellos hermanos de la congregación que al día de hoy todavía puedan tener algunos síntomas, Señor, confirmados o no del COVID, Señor, pero que tú, Señor, seas pasando tu mano de sanidad, Señor, sobre sus vidas, su cuerpo, Señor, y también, Señor, sobre su mente y corazones, para que en este tiempo ellos también puedan estar reflexionando, Señor, en sus camas, en sus habitaciones, en sus hogares, Señor Jesús. Padre, ponemos a Josué, Señor, a Ana María, a Evelyn, a Leña, a Carlani, a Marisa, a José Román, Señor. Y si hay algún hermano, Señor, que por alguna razón o circunstancia no se haya comunicado para informar, Señor, o Señor, que no quiera, Señor, porque no quiera, Señor, por alguna circunstancia, Padre, allí igual, toca su vida, su mente y su corazón, Señor, y sana, derrama sanidad, Señor. Y también tenemos delante de ti a Marta, Señor, la tía de los hijos de Sonia, nuestra hermana Sonia, Señor, que tiene este virus, Señor. Padre, dale fortaleza a mi rey para poder, Señor, sobrellevar los síntomas que pueda tener, Señor, que pueda, Señor, superarlos, Señor, pueda vencer este virus, Señor, que pueda estar agarrada de tu mano, confiada en ti, Señor, renovando cada día su compromiso contigo, Señor, y pueda ser más que vencedora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre, muchas gracias, Señor.
Sí, Señor, te lo suplicamos, Jesús. Puedes ayudar, Señor, a Sí, cada Señor, uno Padre, de pon nosotros, hambre y Señor. sed de tu palabra, En estos Jesús. momentos, Señor, Compromiso, no queremos fidelidad, ser Señor, bajos, Padre. sino que al revés, Donde sea Señor, tu nombre buscar más, exaltado Señor, de ti, en Señor. medio de los tiempos, Y, Jesús. Señor, pueda estar cada vez, Señor, En tu más nombre, unido a ti, Jesús. Señor. Y muchas gracias, Señor, por este Amén. día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo eres, poderoso Dios. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Es simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh, Rey eterno, tan alto exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Y continuamos orando al Señor. Entramos en este segundo bloque de oración que ya ha sido publicado. El pastor Antonio de la iglesia Ebenezer de la Villa de Vallecas ayer nos transmitió a través del WhatsApp el motivo de oración de un hermano de su congregación que algunos de vosotros conocéis porque en la actividad que tuvimos en Alcorcón, en la iglesia Embajadores del Rey, donde pastorean los pastores Carlos y Minelli,
Hubo un matrimonio que nos acompañó en esa velada de parejas, ¿verdad? Se sentó en la mesa en la que estábamos los pastores de Alcorcón y unos servidores, el hermano Tom con su esposa. Pues Tom está en el hospital, hospitalizado por el virus, y está en la UCI. Por lo tanto, vamos a estar orando en esta tarde por su sanidad. Vamos a seguir orando por nuestras hermanas embarazadas. Ahí tenéis sus nombres, ¿verdad? Seguimos orando por los hermanos o familias que tenemos dentro de la iglesia y que algunos familiares o seres queridos están con síntomas o que tienen el virus, ¿verdad? Ahí tenéis los nombres de cada uno de ellos. Ahí hemos añadido también, como últimos, a Italia, la abuela de Fernanda, y también a Joel, el hijo de Elsa, que parece ser que está un poquito mejor, pero seguimos orando por él. También nuestro hermano David Simón nos puso el día martes un motivo, que era orar por las personas que estaban solas en la cuarentena. Y es verdad, hay muchas personas mayores que estaban solas y que no pueden tampoco ser visitadas ni por sus propios hijos, porque corren el peligro de que puedan contagiarse. Vamos a estar orando por esas personas para que esa soledad que puedan experimentar por algunos momentos pueda ser reemplazada por gozo, por paz y por tranquilidad que da y que proporciona el Espíritu Santo de Dios. Y también vamos a orar por un motivo que nos ha dado nuestra hermana Raquel. Raquel nos pide oración por Luz Adriana. Luz Adriana es una hermana que vive en Valencia junto con su hija Juliana. Ella le manda el desayuno con fe a esta familia y a través de ello pues el contacto ha sido un poquito más regular en este último tiempo, y ella, cuidando al señor Benigno López, que es su jefe en Valencia, pues parece que los tres tienen síntomas y que posiblemente estén infectados con el virus, y nos pide oración para que Dios derrame sanidad sobre ellos. Por lo tanto, hermanos, vamos a presentar estos motivos en las manos del Señor, juntos como pueblo de Dios, clamando delante de su presencia. Oremos. Señor, aquellos que los conocemos, Señor, que aquellos que tenemos el privilegio de haberlos conocido, Señor, Él está en la UCI, mi Rey. Padre, ten misericordia, Padre, visítalo con tu presencia allí, Señor, y Padre Santo, que pueda vencer esos síntomas, que pueda, Señor, tener nuevas fuerzas, Señor, que puedas tú renovarlas como la del búfalo, Señor, que pueda ser un ejemplo, un testimonio de tu grandeza y tu poder derramado en su vida, Señor, y tú le hagas, Señor, salir de esa UCI, Señor, y ponerse bien, Señor, y le puedan dar el alta y pueda dar testimonio a los médicos, a las enfermeras, Señor, a todo personal sanitario que le atienda, Señor, y a todo aquel que se cruce por su camino, Señor, bendigo su vida y la de su familia, porque fueron y son de mucha bendición, Señor. También por las entidades embarazadas, mi Rey, toma control de sus vidas, Señor, y la de sus bebés, Señor, mira que están gestando, Señor, que son vulnerables, Padre, a esta pandemia, mi Rey, pero tú que eres el grande y el poderoso la cuidas, Señor. Ponemos a aquella en tus manos, Señor, bendice su vida, guárdala y provéela, Señor, en todas y cada una de sus necesidades, Señor. Padre, cuida de su bebé, Señor, y que esté bien en su vientre, Señor, por Marta Cecilia, Señor Jesús, de igual manera, Padre, por Yadira, mi Rey, por Yacaira, por Piedad, por Vanessa, Señor. Padre, cuida tanto a las mamás como a los bebés y darle sabiduría y fortaleza a los papás para que puedan ser, Señor, los que ven por sus esposos, por esas criaturas que están gestándose y creciendo en sus senos, Señor, y fortalécelos, mi Rey, para que puedan, llegado el momento, Señor, dar a luz con bien, Señor, y sus hijos vengan sanos, Señor, a este mundo. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, a los familiares, Señor, o las personas cerca que tenemos, Señor, que pueden tener, Señor, el virus o que pueden tener síntomas. Gracias porque algunos ya lo han superado, como Jean-Pierre, el Señor, José Luis y Alan, como dice Miguel Ángel y Cintia, que están, Señor, a punto de también recibir, Señor, oh Padre, la sanidad completa y el alta de los médicos, por Tony, el primo, Señor, de Carlos Navarro, Señor, por Carol, Señor, gracias porque se encuentran más recuperadas, Yolanda y Paco, la hermana de Vicente Jaime, Señor, y de la pastora María, por Paola, la madre de Melissa, por Marta, por Luis, su hijo Samuel, Señor. Gracias porque Marta se encuentra mejor, pero Señor, que tú seas derramando sanidad completa, Señor. Cuida también, Señor, a la pastora Raquel de Guadalajara, a Adrián, Señor, a Yajaira, Señor, oh Padre, guárdala, Señor, oh Padre,
ella pueda, Señor, desde su juventud ella escuchó tu palabra, Señor, ella pueda volver al camino que un día escuchó y al cual se entregó, Señor. Que tú seas obrando también en la madre de Miguelena, Señor, por su recuperación completa, por Neni Jesús, la hermana de Jorge Osvaldo, que tú seas guardándola en Parla, por el hijo de Katy, Señor, seguimos orando por su sanidad, por Marcio, el jefe de Valdenes, por Dayana y Adriano, Señor, y sus 5 hijos, Señor, oh Padre, que son familiares de Marta y Luis, Señor, y también por Sergio y Cristina, Señor, oh Padre, los hermanos de Vallecas, Señor, y por Italia, la abuela de Fernanda y Joel, Señor, que tú seas obrando, poniendo tu mano de poder, Jesús. También, Señor, queremos orar por fortaleza, por las familias, Señor, oh Padre, fortaleza por aquellos que viven confinados en sus casas y están solos, Señor. Gente viuda, gente, Señor, solitaria, gente que durante mucho tiempo, Señor, pues les ha gustado estar solos y durante este tiempo, pues el no poder salir a la calle les hace agudizar más, Señor, la soledad. No permitas que eso les haga caer en ningún tipo de depresión, en ningún tipo, Señor, oh Padre, de pensamiento que vaya en contra y atente contra sus propias vidas, Jesús. Guárdalos grandemente, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, fortalécelos, Señor, y que puedan sentir, Señor, oh Padre, que tú estás presente, que tú, Señor, oh Padre, te acercas a aquellos que invocan tu nombre, Señor, para que ellos puedan buscarte y clamar a ti, porque el que clama a ti, Señor, tú siempre respondes, Padre, por tu misericordia, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo motivo de gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señora Adriana, Señora Juliana, Señor, y a su gente de bendición. Amén, Señor. Tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor, por estas 3 personas, Señor, Amén. que, Señor, presentan síntomas, Señor, del coronavirus, Señor. Mucha gente, Señor, al igual que ellos, Señor, están con este virus, Señor, o presentan síntomas, Señor. Pedimos, Señor, gracias, Señor, tanto por ellos, Señor, como por todas las personas, Señor, que ahora están en dificultad, Señor. Cuídalos y guárdalos, Señor, en estos momentos, Señor, que son más difíciles, Señor, que otros, Señor. Que tú, Señor, estés con ellos, Señor, en todo momento, Señor, que tú puedas revelar tus vidas, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, y seguir tus caminos, Señor. Que tú, Señor, puedas estar con ellos en todo momento, Señor, que ellos, Señor, también busquen de ti, Señor, Amén. y te anhelen, Señor, y anhelen de tu presencia, Señor, Amén. y del Espíritu Santo, Señor. Que tú, Señor, les des fuerza, Señor, fortaleza, Señor, en estos momentos, Señor, que le necesitan, Señor, y paz, Señor, para que, Señor, puedan saber esperar, Señor, al momento, Señor, perfecto, Señor, que es tu momento, Señor, tu tiempo, Señor, que puedas, Señor, guardarlos y cuidarlos, Señor, que ellos, Señor, no se sientan solos, Señor, sino
hasta el final. Qué bueno es poder declarar con nuestros labios de que somos del Señor, ¿verdad? Y lo seremos hasta el final de los tiempos. Porque al final de los tiempos el Señor vendrá por nosotros y seguiremos estando con Él, porque somos de Él. Seguimos orando y entramos en este tercer bloque de oración, tercer y último bloque de oración, donde se nos presentan 5 motivos. El primero es los niños talibeses de Senegal. Como sabéis, este tipo de niños, cuando los pastores Josué y Prisca han venido a la iglesia a explicarnos cómo funciona Senegal y cómo funciona el sistema social de muchos niños, los niños sobreviven, no puedo decir que viven, sino sobreviven de pedir en la calle. Parece que en Senegal ha empezado a entrar el virus y esto hace que este tipo de niños que en la calle sobreviven pues pidiendo para poder comer, ahora pues no lo van a poder hacer. Entonces vamos a orar para que el Señor les provea y para que las casas de acogida y los lugares donde se les pueda atender pues puedan tener los recursos suficientes, porque ahora se van a ver duplicados o triplicados todos esos lugares de niños para que puedan comer incluso aquellos que están en la calle. Y sabemos que es una situación difícil, para que el Señor ponga en nosotros solidaridad y en el país de Senegal amor por estos niños, ¿verdad? También vamos a orar por los gobernantes de las naciones, no solamente los de España, sino los del mundo entero. Cuánto me gustaría que, al igual que han hecho otras naciones, otros presidentes de otras naciones donde han dicho públicamente que necesitan a Dios, cuánto me encantaría escuchar eso un día de los dirigentes del Reino de España. Y yo tengo fe de que un día ellos podrán también decirlo, porque toda lengua confesará, dice la Biblia, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, Señor del Señor. Vamos a orar por eso. Oramos por nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, ¿verdad? Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Luciata, Pastor Joaquín, su esposa Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano. Vamos a orar también por una hermana del grupo de Corazón de Siervo del Ande. Se llama ella Dianeris. Ella es una hermana que lleva viviendo en la iglesia 1 mes y medio. Ha estado hospitalizada. Ha estado también muy malita por el coronavirus, pero gracias a Dios se encuentra en casa. Ayer pudimos hablar por teléfono, gracias al hermano Lander que estuvo haciendo el seguimiento, pudimos localizarla y saber cómo se encontraba. Y aunque pudimos orar y vemos que se está recuperando, todavía estaba tosiendo, estaba un poquito delicada de salud, vamos a orar por ella, por Dianeris. Y también vamos a dar gracias, porque no todo es pedir, también hay que agradecer, ¿verdad? Por los hermanos que ya han declarado públicamente que han recibido el alta, ¿verdad? Gladys, Miguel Ángel y Cintia. Le damos gracias al Señor porque ellos han podido sufrir, pero también vencer. Y damos gracias al Señor porque su confianza siempre ha estado puesta en Jesús. Vamos entonces a orar por estos 5 motivos. Oremos. Ahora cambiamos entonces. Señor, lo van a pasar bastante mal, Señor.
Cuida de la hermana Iris también, Señor. Mira que está en casa, Señor, con sus nietos, Señor, con sus hijos también, mi Rey. Fortalécela para que, y cúbrela para que no se contagie, Señor. Nuestra hermana Rolinda, Señor, que está con su hija Yajaira en la casa, Señor, y está trasplantada, Señor. Ten misericordia, Padre, no permitas, mi Rey, que ella se pueda contagiar, Señor Jesucristo, ni se pueda, Señor, sentir ningún síntoma, Señor, que pueda afectarla. Por nuestra hermana Marianita, Señor, que está con Feo y con su hija, Señor, por nuestra hermana Rosa, por Tania, por Teresita, Señor, cuídala tú y cuídala que también está con su hijo, que tiene que salir a trabajar, Señor, por Gladys López, Señor, fortalécela, Señor, por Isolina, Señor, cuídala, mi Rey, por Maricruz, ayúdala a sobrellevar sus achaques, por Estela, fortalécela, por Nuncial, por el pastor emérito Joaquín Niebre y su esposa Marisol. Gracias, Señor, porque ellos siguen compartiendo tu palabra, Señor Jesús, siguen fuerte y firme en ti, Señor, por Irene, Señor, fortalécela, Señor, es ejemplo de fortaleza y perseverancia, Señor, por Yolanda, cuídala, que ella tiene que estar trabajando en la residencia, Señor, por Silvia, por Ana María, por Mariano, Señor, Padre. Padre, si hay algún hermano, Señor, de la congregación que ya sea de la tercera edad y no esté en esta lista, Señor, perdónalo porque somos humanos, pero míralo tú y cuídalo también, Señor. Y Padre, también venimos delante de ti, Señor, la vida de nuestra hermana Dianori, Señor, que tiene el virus, Señor, que tú, Señor, la cuides, Señor, que le dé fortaleza, Señor, que pueda terminar de superarlo, Señor, que ella se agarre a ti, a tu palabra. Señor, gracias porque nuestro hermano Lambert, Señor, ha estado orando por ella, ha estado haciendo, Señor, su seguimiento de corazón al cielo, Señor, y por eso ahora podemos estar todos juntos intercediendo por su vida, mi Rey. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, ¿y cómo no decirte gracias? Muchas gracias. Gracias porque hemos clamado, hemos orado y tú has respondido, Señor. Y gracias porque cuando dices que no, te damos las gracias. Cuando nos dices que esperemos, te damos las gracias. Y cuando dices que sí y obras con poder, Señor o Padre, también te damos las gracias. Gracias por el sí a la sanidad de Gladys. Gracias por el sí a la sanidad de Miguel Ángel. Gracias por el sí a la sanidad de Cintia. Y gracias por el sí a las miles de personas que tú has podido sanar, Jesús. Y gracias también por los nos, porque tú tienes la última palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y recibe toda nuestra gratitud, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Vamos a seguir alabándole y vamos a seguir declarando que en esa preciosa sangre que se derramó en aquella cruz, que hoy, según el calendario Jueves Santo, y muchas ciudades se estaría celebrando de manera especial aquella muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, cosa que tenemos que tener presente cada día de nuestra vida. Vamos a decir cantando que hay poder en esa sangre preciosa, que hay salud, que hay amor, y que si queremos ser limpios y libres de toda maldad, hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay poder, poder, igual poder en Jesús, tuyo. Poder, poder, igual poder en la sangre que venció. Hay salud, salud, igual salud en Jesús, tuyo.
Pues sí, hay poder en la sangre de Cristo. Por eso siempre declaramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque derramó su sangre por nosotros. Tenemos dos testimonios, tenemos dos audios, son breves, son de 1 minuto y medio, otro de casi 2 minutos, de hermanos que han compartido a través de WhatsApp testimonios de gratitud al Señor y que nosotros queremos hoy como Iglesia del Señor, congregados que estamos a través de los medios, poder escuchar lo que Dios ha hecho. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por aquellos que han compartido las buenas cosas, porque como siempre decimos, la fe de las pocas cosas que cuando se comparte, crece. Y estos hermanos quieren dar gracias al Señor. Vamos a escucharlos para que podamos todos juntos dar gloria al Señor. Escuchemos. Bendiciones, Luis, en esta tarde. Queríamos mandar este audio para ti y también para que se lo hagas llegar a Fran. Que estamos mucho mejor y que agradecemos pues esas oraciones que habéis hecho a favor nuestro. Decirle a Fran que agradecemos de todo corazón que la Iglesia entera estuviera orando por nosotros, que le debemos una. Gracias, hermano Luis, soy el pastor José Luis Navarro. De todo corazón, muchísimas gracias por las oraciones que han elevado al cielo por nuestras vidas, y queremos decir que estamos ya muy recuperados, evidentemente todavía un poquito débiles en lo físico, pero muy recuperados gracias al Señor y gracias a oraciones como las de ustedes. Queremos que también, por favor, este audio lo escuche el pastor Fran y, al ser posible, que lo transmita a su iglesia, que damos gloria a Dios por esas oraciones que han hecho, que agradecemos a Dios por sus vidas y que también estamos en deuda por ellos, y que el Señor les bendiga y les multiplique las bendiciones en el nombre de Jesucristo. Ellos son José y Belén, pastores de una iglesia aquí en Madrid, y también sirven al Señor en prisiones. José, el pastor José, predica y comparte la palabra de Dios en la cárcel de Navalcarnero, y su esposa Belén trabaja en la cárcel de Aranjuez, donde vosotros sabéis que soy capellán trabajando allí desde hace bastantes años, y ella trabaja con las mujeres. Como sabéis, en cultos anteriores hemos estado orando durante este tiempo de cuarentena, y ahí tenemos los frutos y la gratitud al Señor, y damos gracias al Señor por sus vidas. El hermano Luis Maestre, el hermano también coordinador de la prisión de Aranjuez, con el cual trabajamos desde hace muchísimos años, y él no solamente pues transmite eso, sino también ve los cultos como nosotros hoy lo estamos haciendo, y damos gracias a Dios por eso. Ahora tenemos un segundo motivo de gratitud al Señor, y vamos a escucharlo. Es la hermana Raquel. Bendiciones, pastores, que el Señor me los bendiga. Espero que estéis bien. Pues por aquí nosotros todo bien. Juan David, pues Mavi, mis hermanas, y todo bien, gracias a Dios. Pues ahí que quería decirles que muchísimas gracias, que Jamie está mejor. Quería informarles eso, que las cosas van a mejor, y Martita también me llamó y me dijo que estaba esperando que le dieran el alta de coronavirus, que le iban a volver a repetir la prueba, y que todo bien, y que estaba muy contenta porque si sobrina Dañana, que hemos orado por ella, pues parece que los 2 pulmones los tenía malos, pero ahora ya solo le falta uno, pero que le iban a dar el alta en 1 o 2 días. Entonces eso es digno de dar gracias a Dios por ello, y que gracias por sus oraciones, y la familia pues sí está confiando en el Señor y súper animada, y eso está bien. Pues eso está requete bien. Le damos gracias al Señor por eso, porque son buenas noticias. Las buenas cosas hay que compartirlas, hermanos. Como hemos dicho, la hermana Marisol, la esposa del pastor Joaquín Yebra, ha hecho una reflexión bíblica que Dios ha puesto en su corazón. Nadie se la ha pedido, el Señor se la ha dado y la ha compartido. Y cuando termine este santo servicio la publicaremos para que podamos escucharla. Dura 5 o 6 minutos. Os animo a que esta noche, antes de acostaros o estando durmiendo, la podáis escuchar, porque ha sido una bendición del Señor. Y también la hermana Maribel ha dado un testimonio que es un poquito más amplio, de unos 8 minutos. Es una reflexión bíblica, y también os animamos a que podáis escuchar. El hermano Jaime estará ahora mismo editándolo para poder también publicarlo en breve. Deciros, hermanos, que el día martes, día 7 de abril, tuvimos
Hay 4.112 personas alcanzadas en nuestro culto, gloria a Dios por eso, donde hubo 293 interacciones, donde 87 personas comentaron y 16 veces se compartió. ¿Qué significa 16 veces se compartió? Algo que queremos compartir con vosotros. Cuando tú estás viendo tu culto a través del móvil, de la tablet o a través de la televisión, cuando tú conectas el culto y lo pones en ver en directo, abajo a la derecha hay varias palabritas. Me gusta, le puedes dar me gusta, o me agrada, o puedes poner tu comentario. Pero también hay otra que sale como una especie de bocadillito que dice compartir. ¿Eso qué significa? Que cuando tú le das a ese botoncito, simplemente con darle ese botoncito, lo que tú estás viendo en tu terminal lo pueden ver todas las personas que tú tienes asociadas dentro de tu propia red social. Hermano Jaime me recomendó que os lo dijera y que os lo recomendara. Yo sé que para algunos puede ser algo complicado porque ya haber llegado hasta aquí ya ha sido un logro, ¿no? Pero bueno, después de habernos acostumbrado a meternos ya en la red social, de ver nuestro culto, de familiarizarnos con las redes sociales, gracias a esta cuarentena, pues podemos dar ese paso de compartir. Es una herramienta evangelística que nos ayuda a que las personas que son de nuestro grupo de amistades puedan también ver la palabra del Señor. Eso sí, si no tienes vergüenza de que la gente sepa de que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, te animo a que lo hagas. Y fueron 16 personas las que compartieron. Y hubo 1076 reproducciones, es decir, el culto del martes se reprodujo 1076 veces en diferentes hogares y personas. Y damos gracias al Señor por eso. Datos que son alentadores y que nos animan a seguir conquistando las redes para Jesús de Nazaret. Ahora, hermanos, dicho esto, vamos a entrar en el estudio bíblico de las 7 palabras de Jesús. Vamos entonces a orar. Le voy a pedir a mi esposa que ella, como siempre, me acompañe para que pueda leer los textos bíblicos y de esa manera poder juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos entonces ahora a estudiar las 7 palabras de Jesús. Oramos. Padre, en esta noche te damos las gracias por esta primera parte que hemos tenido de oración, de alabanza, de buenas noticias, Señor, de cosas que alegran nuestro corazón y que seguramente también alegran el tuyo, Señor, porque simplemente decimos lo que tú has hecho en medio de tu iglesia, Señor. Gracias de todo corazón. Ahora nos acercamos con temor y temblor a tu palabra, para que esta palabra, Señor o Padre, pueda producir fruto, pueda ayudarnos a crecer, a madurar, Señor, y pueda, Señor, ser una palabra, Señor, que desafíe nuestras mentes y nuestros corazones, para que lo que ocurrió allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Señor, esas palabras que tú pronunciaste, Señor o Padre, y que todavía tienen eco en nuestro corazón, Señor, puedan ayudar a muchas personas a reflexionar sobre su vida y sobre su condición delante de ti, Padre. Por eso pasa un carbón encendido, Señor, y permite que lo que se diga, Señor, lo que se piense y aún lo que se escuche sea confirmado por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el día martes os recomendé que tuvierais papel, bolígrafo, ¿verdad? Para que pudierais ir apuntando las diferentes palabras que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario. El martes vimos 3 palabras completas e introdujimos la 4ª palabra, que no concluimos porque la dejamos ahí. Vamos a hacer un breve resumen para luego poder dar esta 4ª palabra y la siguiente hasta la 7ª palabra, que es con la que concluiremos el culto de esta tarde-noche. Cuando vimos las 7 palabras de Jesús, se hace referencia a esas 7 frases que declaró Jesús con sus labios estando ya en la cruz del Calvario. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya dijimos que se encontraba en Lucas 23:34. La segunda palabra que vimos era: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la palabra que Jesús le dijo a ese malhechor, no al buen ladrón. No, bueno no hay ninguno, no hay ladrones buenos. Lo que hay es ladrones arrepentidos, ¿verdad? A lo mejor tú no eres un ladrón, pero eres un pecador como yo. Y necesitamos ser arrepentidos, tener arrepentimiento. Y la promesa del Padre fue esta, la promesa del Hijo fue esta: hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante, qué palabra preciosa, ¿verdad? Luego vimos la 3ª palabra que Jesús emitió estando en la cruz del Calvario, donde cuando vio a Jesús su madre,
y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: Madre, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo Juan la recibió en su casa, ¿verdad? Vimos cómo Jesús tuvo palabras para su madre en momentos donde realmente tenía ya pocas fuerzas, pero nunca se olvidó de los más débiles y de los más necesitados. Y su madre era también parte de ese ministerio, ¿verdad? Y ahí estaba el discípulo Juan, que se responsabilizó de su mamá. Y por último introdujimos, mejor dicho, la cuarta palabra, que era que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. No voy a explicar ya las tres palabras primeras, porque evidentemente las dijimos el día martes, pero hoy vamos a comenzar con la palabra cuarta del Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 31. Muy bien. A partir de ahí empezamos esta preciosa palabra que el Señor quiere darnos en estos momentos. Y era la hora novena, dice el Evangelio de Marcos, ¿verdad? La hora novena en la que Jesús clamó a gran voz, clamó, alzó la voz. Todas las palabras se dicen que se manifiestan de una manera evidente, pero sin embargo esta palabra se dijo en gran voz. Es decir, Jesús tenía intención de que todos los allí presentes pudieran escuchar lo que él estaba diciendo. Sin embargo, algunos aún, Jesús elevando la voz, malinterpretaron las palabras, hasta el punto que le estaban dando un sentido distinto a la que Jesús estaba declarando. Eran casi las 3 de la tarde del día viernes, allí en el Calvario, y Jesús estaba haciendo los últimos esfuerzos por tener un poco de aire en sus pulmones. Sus ojos ya se encontraban borrosos por la sangre y el dolor. Y era esta oración que Jesús declaró, fue la oración que pudimos leer el día martes en el Salmo capítulo 22. Que probablemente Jesús lo que hiciera es recitar completo el Salmo 22 que pudimos leer, donde ahí se encuentra la palabra de Elí, Elí, lama sabactani, lo cual explica la confusión de los que allí estaban presentes, porque creyeron que esa súplica era como una llamada de auxilio al profeta Elías. Es decir, ellos pensaron que Jesús estaba ya delirando por medio del dolor y de todo el sufrimiento, y que lo que estaba haciendo era clamar al profeta Elías. En este acto de profunda soledad y alejamiento de Jesús por parte de su Padre, este es el punto más profundo que podemos encontrarnos en la cruz. Probablemente este texto sea el más misterioso y el más incomprendido de todos los textos, porque las preguntas con las que concluimos el martes eran: ¿cómo es posible que Dios desampare al justo? Dice la Biblia que Dios no desampara al justo. ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo eso es posible? Si Jesús está diciendo Elí, Elí, lama sabactani, que significa ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo si Jesús es Dios? Estas palabras nos hacen pensar en el pecado de los hombres, sí, en el pecado de los hombres. Porque el pecado es la muerte del alma. Dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el abandono de Dios por parte del hombre. Cuando tú pecas, no Dios se aparta de ti. Todo lo contrario, eres tú quien te apartas de Él. Nosotros pecamos y quien nos apartamos somos nosotros. Porque Jesús no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado, ¿verdad? Somos nosotros los que nos separamos del propósito de Dios cuando pecamos. El hombre rechazó a Dios y Jesús lo que hizo fue experimentar en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, ese rechazo. Él lo que experimentó fue la separación que provocaba el pecado respecto a su comunión con Dios. Por eso habló de
¿por qué me has abandonado? Porque él lo que experimentó fue el abandono de la humanidad a la entrega y a la comunión con el Padre, porque él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Ahí se señala en ese momento el abismo profundo que existe entre Dios y la humanidad. Cuando Jesús llevó el precio, pagó el precio en la cruz del Calvario, pagó el precio con todos los intereses que eso suponía. Y ahí podemos darnos cuenta que ese abandono era el abandono de la misma humanidad respecto a su comunión con el Padre. Jesús revela en ese sentido más profundo de la palabra que todos, sin Dios, estamos desamparados. No hay nación en esta tierra que, habiéndole dado la espalda a Dios, pueda decir que se encuentra acompañada y bendecida y prosperada. Porque es Dios quien produce la bendición. Es Dios quien produce la prosperidad de un país, de una nación, de una familia, de un hogar, de un creyente. Jesús se identifica con nosotros en la cruz del Calvario. Y el desamparo de Jesús es el nuestro. Y su muerte es realmente la nuestra. Las palabras de Jesús lo que experimentan es lo que nosotros estábamos experimentando antes de habernos entregado a Él. El desamparo, la soledad. Solamente en Cristo hemos encontrado familia. Solamente en Cristo hemos encontrado sentido al hogar. Solamente en Cristo hemos encontrado una relación profunda de afecto, de cariño y de entrañable misericordia. Más que un reproche de Jesús hacia Dios, que es lo que podrían algunos interpretar, es la oración de un justo que sufre y espera en Dios. Jesús, en lugar de desesperar y olvidarse de Dios, clama al Padre, pues confía que Él lo escucha. Pero sin embargo Él tiene que experimentar que donde hay pecado, Dios no responde, porque ha identificado a su Hijo con el pecado. No porque Él haya cometido pecado, sino porque su sacrificio en la cruz identifica el pecado de todos nosotros. Y por amor a nosotros, Jesús murió colgado en esa cruz. Es rechazado ahora por el cielo y por la tierra, porque el pecado no tiene lugar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido el abandono de Dios? Preguntas tales como, ¿por qué a mí me pasan estas cosas, verdad? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice, Señor, para merecer esto? Seguramente esa frase alguna vez la hemos dicho con nuestros labios. Preguntas y preguntas como la de Cristo que se encuentran siempre con la respuesta del silencio de Dios. ¿Sí? Por lo general es la mejor respuesta que nos puede dar el Señor. ¿Sí? No lo entendemos hasta que entendamos y se nos revele que en el silencio de Dios brota la resurrección. Cuando Dios guardó silencio en la cruz, ese silencio era un silencio de amor porque venía a traer resurrección y vida eterna a esta humanidad corrompida por el pecado. Y en ese momento, incorporándose como podía, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No había gritado en el huerto de los olivos cuando sus vasos capilares reventaron por la tensión que vivía. No gritó, estaba orando. No gritó cuando lo estaban flagelando. No gritó cuando le colocaron la corona de espinas. Ni siquiera con el hecho en el momento en el que lo clavaron en la cruz, porque dice que como cordero enmudeció, no abrió su boca. Jesús grita ahora, en este momento. Jesús, el único Hijo, aquel a que el Padre amaba, aquel que en el monte Tabor había dicho, este es mi Hijo amado, a él oíd, aquel que en el río Jordán había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús en la cruz siente el abandono de su Padre por el pecado de la humanidad, porque sin haber cometido pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Y ese pecado tuvo que experimentarlo Él en su cuerpo, sabiendo el abandono y la distancia que había entre el pecado y el Dios creador de los cielos y la tierra. En este momento de la pasión, Jesús se siente abandonado por su Padre y es el más doloroso para Él de toda la redención. El verdadero drama de la pasión de Cristo lo vivió experimentando el abandono de su Padre. Hermanos, la pasión de Jesús, el bendito Hijo de Dios, es el misterio que no tiene nombre, porque no hay palabras para describirlo.
no es simplemente recibir azotes, ni derramar sangre, ni la agonía, ni la asfixia, sino lo que nos hace entrar en el misterio de Dios es experimentar el completo abandono de lo que produce el pecado en nuestra vida. Por eso el diablo, Dios lo reprenda, hace todo lo posible para que nosotros pequemos. Porque él sabe que cada vez que pecamos, nuestro sentido en la relación y en la comunión y en nuestra intimidad con el Señor disminuye. No conozco ningún creyente que me diga que cuando peque o cuando peca, tiene más ganas de orar. Todo lo contrario. Cuando uno peca no tiene ganas de orar. Cuando uno vive en pecado no tiene ganas de congregarse. Cuando uno vive en pecado no tiene ganas de escuchar la palabra de Dios. Cuando uno se está regodeando en el pecado, uno se aparta progresivamente de los caminos del Señor. Y el diablo lo sabe, Dios lo reprenda. Y va a hacer todo lo posible para que nos sintamos abandonados, solo porque el pecado nos distancia de Dios. Porque el pecado nos expulsa del reino de Dios. Porque todo lo que vivió por haberse ofrecido a devolver a su Padre a nosotros, tuvo que entregarlo por obediencia en la cruz y tuvo que morir desamparado como consecuencia del pecado tuyo y mío. Esta palabra es preciosa, pero vamos ahora a la quinta palabra, la que encontramos en Juan 19. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En primer lugar, decir tengo sed es una sed fisiológica, uno de los mayores tormentos que podía tener un crucificado. Esta palabra es una palabra que está tomada del Salmo 22, capítulo 22, versículo 15, donde vemos claramente que ese salmo profetiza que el Mesías iba a tener sed. Por lo tanto, esta palabra se declaró para que pudiera ser cumplida conforme a todo lo escrito. Recuerda que Jesús no vino a abrogar la ley, es decir, a quitarla. No, vino a cumplirla. Y aquí en el Salmo 22.15 encontramos que Jesús dijo lo que dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dice el Salmo 22.15? Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Se interpreta en este sentido alegórico la sed espiritual de Cristo por consumar la redención para la salvación de todos nosotros. Cuadra con los 4 evangelios y nos evoca a todos a que todos deberíamos de tener una sed espiritual, esa sed que Cristo mismo tuvo junto al pozo cuando habló con una tal samaritana. Muestra la humanidad de Jesucristo ahí en el momento de la cruz, porque solamente un hombre de carne y hueso puede tener la sed que tuvo el Maestro, junto al pozo y también en la cruz. Era un hombre real, no era un fantasma ni un espíritu, como quisieron decir algunas doctrinas tergiversadas, ¿verdad?, de los agnósticos en el siglo III después de Cristo. Es un ser humano donde experimentó sed, hambre y dolor, y que fue tan real como el que podemos tener cada uno de nosotros. Podemos darnos cuenta que en el Evangelio de Marcos se nos habla de que se le quiso dar a beber algo que no era agua, y que Jesús no lo tomó. Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 23. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 23, encontramos que a Jesús le intentaron ¿qué? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Es decir, el vinagre era una manera de poder hacer que las heridas se cicatrizasen, o mejor dicho, que se cauterizasen para que no siguieran sangrando. Y la mirra era una especie de manera de paliar, aliviar el dolor, una especie de droga que lo que intentaba era que pudiera perder conciencia de lo que estaba ocurriendo. Si sigues leyendo el Evangelio de Marcos, vas a darte cuenta en los siguientes versículos que Jesús, al que le pusieran la esponja adelante y la olió, él no lo tomó, porque él quería ser consciente de lo que estaba viviendo. Él no quería en ningún momento perder conciencia y afrontar cuáles son las consecuencias
del pecado. El vino ayudaría a Jesús en ese momento a olvidar su dolor. Muchas personas quieren escapar del dolor de la cuarentena viviendo en las drogas y en el alcohol, pensando que de esa manera se le van a quitar todos los males. Hasta algunos dicen, comamos, bebamos y hagamos todo lo que haya que hacer, porque mañana moriremos, ¿verdad? Porque piensan que así van a ahogar sus penas. Lo que no saben los borrachos es que tras pasar por todo el proceso de la resaca y volver a tener conciencia de sus vidas, descubren que los problemas siguen en el mismo sitio donde los han dejado. Y lo único que han hecho ha sido destruir un poco más su organismo, más concretamente los riñones. Los riñones no, el hígado. El vino, que puede ayudar a algunos a aliviar el dolor, no lo soluciona. El vino puede hacerte olvidar por unos minutos, por unas horas, por un día, los problemas que puedes tener. Las drogas, pero ahí van a seguir los problemas, porque Jesús no alivia los dolores de los quebrantados, Jesús los quita. Jesús no solamente hace que haya una capa de maquillaje sobre un granito, Él es el médico que limpia todas las impurezas de nuestro corazón. Por eso prefiero a Jesús que cualquier otra droga que este mundo quiera ofrecer para paliar los dolores o para olvidar las miserias de los hombres. Esta palabra es la más pequeña que Jesús pudo gritar en la cruz, pero una de las cosas más humanas que Jesús pudo declarar: tengo sed. Y no solamente fue algo humano, sino también profundo. La sed es algo verdaderamente humano y natural, tan necesario para conservar la vida como la misma existencia de Dios que nos conserva. Pero la sed de Cristo es mucho más profunda y no puede ser calmada solamente con agua. Es la sed de que todos sus hijos puedan tener agua y comida suficiente. Es la sed de los pobres de ayer, de hoy y de siempre. ¿Nos preocupamos nosotros por calmar la sed de nuestro pueblo? Cuando tú haces lo que haces, y espero que lo hagas, porque así Dios te lo ha dicho, pretendes calmar la sed de los que están alrededor tuya, o provocarla más. Porque Jesús, con lo que hizo, nos dio a beber un agua de la cual nunca más podemos llegar a tener sed. Y es la salvación y la vida eterna. Uno de los terribles tormentos de los crucificados era ese, que tenían sed. La deshidratación que sufrían era debido a la pérdida de la sangre. Era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido agua desde la tarde anterior que fue tomado preso. No es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. Pero como hemos visto, lo dijo porque tenía un propósito. Porque todo lo que hace Jesús tiene un propósito. La sed que experimentó en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como el agua. Y pidió un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. He tenido la oportunidad con mi esposa de ir muchas veces a los hospitales. Y lo que una persona, en medio de su lecho, de dolor, de sufrimiento, lo que te pide, nunca va a ser un vaso de whisky, ni siquiera una gaseosa. Lo que te va a pedir es un poco de agua. Porque cuando estamos en medio de nuestro dolor y de esta aflicción, todos nos calmamos con un poco de agua. Un agua maravillosa, que si alguien no lo sabe, nuestro cuerpo se compone de un 70% de agua. Al igual que este planeta Tierra se compone por un 73% de agua, que más que llamarlo planeta Tierra, deberíamos llamarlo planeta agua, porque desde los cielos lo que se ve es todo azul. Jesús se hacía solidario con todos, los pequeños y los grandes, con los sanos y con los enfermos, que necesitan y piden un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Aquella sed que vivía Él como Redentor, Jesús en aquel momento en la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús había encontrado en el pozo de Sicar con esa mujer samaritana que le dijo, dame de beber. Pero el agua que le pedía no era el agua del pozo,
era la conversión de esa mujer. Hoy nosotros también tenemos que tener sed como la que tuvo Jesús en Sicar. Dame de beber, pero no de este agua, sino del agua de que personas hoy, a través de su palabra, puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. La sed espiritual es infinita, la sed física es finita, porque bebemos y volvemos a tener sed. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que él había merecido, de que no era útil simplemente tener sed para satisfacer su necesidad física, sino que la sed espiritual podía provocar que los hombres y mujeres vinieran a sus pies. Hermanos, la sed siempre será un signo de vida. Tiene sed de dar vida y por eso muere. Qué paradoja, ¿verdad? Él tenía sed por las almas de los hombres. Jesús trató de reunir a los hombres todos los días de su vida, pero una parte de ellos les rechazó, pero seguía teniendo sed. Que despreciaran su amor, el amor de Dios le dolió en lo más profundo de su ser, pero seguía teniendo sed, sed de la palabra, sed de su presencia, sed de que las almas pudieran tener un encuentro con Jesús. Vamos ahora a la sexta palabra. La encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30. Ahora Jesús bebe otra cosa. Y no es agua, sino lo que Jesús bebe no es agua. Lo que Jesús bebe es vinagre. Y al tomar vinagre, que lo que hacía es que lo espabilaba, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta qué es lo que dice con sus labios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo tiene sentido. Jesús, por amor a nosotros, nos da su vida. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre. Su misión terminaría con su muerte, pero su sacrificio sería aceptado por el Padre. Por eso dijo: consumado es. O como nosotros aprendimos hace unos meses atrás en la congregación, tetelestai. Tetelestai. Todo pagado. No hay deuda. Todo está cumplido. Se puede interpretar como la proclamación en la boca de Cristo del cumplimiento perfecto de las sagradas escrituras en su persona. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora. Es el broche de oro que corona el programa de su vida, cumplir con las escrituras, haciendo siempre la voluntad de su Padre. Cuando Jesús dijo tetelestai, estaba pagando la factura que nosotros habíamos dejado como consecuencia de nuestros pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5:17 para comprender qué es tetelestai. Mateo 5:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El tetelestai es el cumplimiento del pago. El versículo 24 del capítulo 7, Mateo 7:24, Mateo 7:24, vemos también lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, en Jesús tenemos un fundamento estable, firme, donde nuestra deuda es pagada. Y en Lucas capítulo 22, versículos 42, dice la palabra de Dios. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pagó una factura, la cual el precio era tan alto que le pidió al Padre no pagarla. Pero cuando el Padre le dijo: tienes que hacerlo, tienes que beber de esa copa, Jesús la bebió y pudo decir: consumado es, tetelestai. Es una declaración de victoria. Cristo había cumplido su misión, había conseguido el propósito para el que fue enviado, la salvación de su pueblo.
Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió la ley en toda su totalidad. Durante su vida Jesús guardó la ley en toda su perfección. Es lo que llamamos obediencia activa. En su muerte de cruz, Jesús llevó el castigo que requería la ley de todos aquellos que rompían sus ordenanzas. Jesús logró ambas cosas a favor nuestra. Por medio de su vida y su muerte, podemos ser justificados delante de Dios Padre. Somos justos porque su justicia es contada a nosotros por medio de la fe. Somos libres de condenación porque la culpa por nuestros pecados fue puesta sobre los lomos de Jesús. Y por eso podemos ser libres de condenación. Cristo hizo una obra completa. No solamente nos quitó la culpa de nuestra cuenta, sino que también nos aseguró la vida eterna. Tetelestai. Jesús fue no solamente el Cordero, sino también fue el sumo sacerdote. Gracias a la muerte de Cristo, hoy nosotros podemos llegar por medio de ella, podemos llegar a Dios Padre. En la cruz de Cristo, el diablo fue condenado, bendito sea su nombre. En la cruz de Cristo, la ley fue cumplida. Y en la cruz de Cristo, el pecado nuestro fue quitado. Tetelestai, todo fue hecho. No hay más nada que añadir. No hay acusación. El abismo de separación que hay entre Dios y los hombres ha desaparecido por medio de Cristo. La cruz revela la justicia divina. La cruz abre la puerta del cielo a todo aquel que ha creído en Él. Nos acongojamos y sufrimos por la muerte de nuestro Redentor. Pero por uno de esos misterios tan grandes de nuestro existir, la vida posee una ambigüedad tan grande que a la vez nos alegramos por la muerte. Porque sabemos que luego viene la resurrección y la vida definitiva junto al Padre. Jesús finaliza su obra entre nosotros, nos ha dado su mensaje, y algunos, aún sin entenderlo mucho, han hecho caso al llamado y se han empapado del mensaje del reino y de la misericordia del Padre. Ahora nos toca a nosotros. Somos los portadores de un mensaje que no es nuestro, el mensaje de que todo se ha cumplido y la redención fue consumada por Cristo desde la cruz y la resurrección. Una de las cosas que hace la religión es intentar quitarle valor a esta palabra. Consumado es, tetelestai. Me explico. La religión pretende poner una serie de normas en tu vida que intenta esforzarte para que puedas estar tú siendo recompensado por Dios. Son pequeños esfuerzos que tú haces para estar más cerca de Dios, para que la obra redentora de Cristo es como si se complementara, ¿verdad? Algunos los han llamado sacramentos, otros los llaman simplemente ordenanzas. Pero te voy a decir una cosa, en la cruz del Calvario todo fue cumplido. No hay nada que hagamos que va a complementar lo que Cristo ya hizo. Lo que hacemos no complementa la obra de Cristo. Lo que hacemos es fruto de esa obra ya hecha en la cruz de Cristo. Por eso, tetelestai. Y por eso no somos simples religiosos que hacemos cosas para poder ganarnos el cielo, sino porque ya somos agentes del cielo, limpiados y regenerados por la sangre del Cordero, podemos decir con toda autoridad, tetelestai. Estas palabras no son las de un hombre acabado, son las palabras del que tiene ganas de llegar hasta el final. Son el grito triunfador del Cordero y del León. Estas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la que fue enviada al mundo. Hasta el final Jesús luchó. Jesús no se dio por vencido. Fue llegando y llegó hasta la meta. Hermanos, dar la vida por la salvación de todos los hombres es llegar hasta el final. Jesús ha cumplido todo lo que debía de hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre. Y la realizó hasta el final. Lo ha dicho que tenía que hacer y lo hizo. Le dijo a su padre que anunciara a los hombres la pobreza. Eso le dijo su padre. Y él vivió y nació en Belén. Le dijo que anunciara que tenía el que trabajar por 33 años y hasta en la cruz
seguía trabajando a favor nuestra. Le dijo que anunciara el reino de Dios y se dedicó durante sus 3 años de ministerio público a anunciarlo, para descubrir el milagro de ese reino, que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue de un hombre joven, pero no fue una muerte mal lograda. Solo tiene una muerte mal lograda quien muere de manera inmadura. Y hay muchas veces que actuamos de manera inmadura. Hay algo que me ronda la cabeza y quiero compartir contigo. Voy a hablarte de mí, porque para hablar de otro, prefiero hablar de mí. No porque quiero tener vanidad, sino todo lo contrario, porque me quiero poner como ejemplo de persona inmadura, que muchas veces no he hecho las cosas bien delante del Señor. En ocasiones he tenido la tentación de pensar por mi cabeza que soy un pastor que ora más que otros pastores. En ocasiones me ha pasado por la cabeza que soy un pastor que estudia más la Biblia que otros pastores. Por la cabeza me ha pasado muchas veces la idea de que yo me llevo más tiempo en comunión con Dios que otros pastores. Que porque me levanto más pronto, por eso tengo más comunión con Dios que otros pastores. Incluso he tenido la tentación de pensar que trabajo más que otros pastores. He tenido el síndrome de Elías. ¿Sabes cuál es el síndrome de Elías? De que pienso que soy el único santo, el único digno, el único que ora, el único que hace vigilia, el único que hace todas aquellas cosas que son buenas y que son agradables, y que me meto en mi cueva pensando de que soy yo el único santo, que el resto son toda una panda de pecadores faltos de compromiso, insensibles a la voz de Dios y que no son como yo. Y el Señor me tiene que sacar de mi cueva para que pueda descubrir que hay un pueblo innumerable. Hay miles de almas que no hacen ningún tipo de propaganda, ni hacen ningún tipo de acto externo para justificar lo que hacen, porque lo que importa y lo que les importa es agradar al Señor. Hermanos, Jesús lo que hizo, lo hizo desde la madurez. Y nosotros, como pueblo maduro, hagamos las cosas desde la madurez de Cristo. Aquel a quien la muerte le sorprende con la vida vacía, realmente muere de manera inmadura. Pero aquel que muere, sea joven o sea mayor, con una vida, con propósito, con sentido, sin ningún tipo de inmadurez, tiene propósito hasta su propia muerte. Porque en la vida solo vale, solo queda aquello que se ha construido, ¿sabes dónde? Sobre el fundamento, sobre Cristo. Porque nosotros pasaremos, pero dice, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora Jesús se entrega en las manos de su Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las manos de Dios son manos paternales. Las manos de Dios son manos de salvación y no de condenación. Dios es un Padre. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y todopoderoso. Pero no sabíamos que hasta qué punto Dios nos amaba. Hasta el punto de que Dios, el Padre, Padre y no más que ningún otro, Jesús sabe que para poder descansar su vida, lo tiene que hacer en las manos de aquel que nunca le ha fallado. Jesús se abandonó en las manos de Dios con la confianza de un hijo que ama a su Padre. Estas palabras nos hacen pensar que debemos de cuidar nuestra alma, no solo nuestro cuerpo. Jesús entregó su cuerpo al mundo, pero su alma la depositó en las manos del Señor. Devolvió su espíritu a quien le pertenecía, al Padre, no como un grito de rebelión, sino como un grito de triunfador. Jesús nunca perdió de vista la meta que tenía que seguir. Sacrificó su cuerpo para alcanzarlo. Y lo más importante en la vida es la salvación de nuestras almas. De nada nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. Y no lo digo yo, lo dice Mateo 16, 26. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. Mira lo que dice el Salmo 30. El Salmo 30 es un salmo que nos describe estas mismas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 30, versículos del 1 al 12, es una lectura un poco larga, pero bastante profunda e interesante, y que nos ayuda a comprender las implicaciones de estar en los brazos del Creador. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, oh Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Qué buena y qué preciosa es esta palabra, que nos habla de el fruto de estar en las manos del Creador. Piensa en la vida de Esteban. Cuando empezamos el estudio el día martes, hablamos de que Esteban, al ser apedreado, él dijo, Padre, no le tengas en cuenta su pecado, ¿verdad? Utilizando la primera palabra que Jesús utilizó en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El fruto de ese perdón trajo a Esteban misericordia por aquellos que lo estaban crucificando. Pero qué interesante es esto. El mismo Esteban, que evocó las palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen de Jesús, ese mismo Esteban, antes de morir, también evocó las últimas palabras de Jesús. Es decir, Esteban como mártir del Señor es capaz de llevar la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y esta última palabra en su ministerio, donde esta última palabra se nos dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acompáñame a Hechos, porque lo vas a descubrir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Y vamos a ver cómo este mártir de la Iglesia del Señor es capaz de poder llevar a su vida de manera práctica y palpable la palabra primera y la última palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si te das cuenta, Esteban estaba encomendando su espíritu ¿a quién? Al Señor. Él sabía que su vida era una vida madura. Una vida madura porque sabía que lo que le estaba tocando vivir era parte del propósito y que su cuerpo iba a fallecer, pero su espíritu le pertenecía al Señor. Jesús utilizó en esta última palabra que dijo en la cruz algo maravilloso. Y dijo Abba, Abba que significa Padre. Jesús dio cumplimiento a esa palabra profética. Cuando leímos el Salmo 22:8, podemos darnos cuenta de que ahí también se utiliza la palabra Padre. Jesús siempre trata a Dios no como un ser, como un ente distante en el tiempo, en el universo, sino lo trata como alguien cercano y lo puede tratar como un Padre. Salmo 22:8. 22:8. Se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Quiere decir que el Señor Jesús puso en el Señor su espíritu. Hermanos, las últimas palabras de Jesús nos muestran un principio, no un final, sino un principio que todos tenemos a Dios como Padre, al cual debemos de seguir. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, porque todos tendremos que partir, digamos tal como Jesús mismo dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esteban pudo hacerlo, y quiera Dios que nosotros también podamos a su debido momento hacerlo. Nosotros debemos de intentar que cada día de nuestras vidas
esté en las manos del Señor. Lamentablemente, en nuestro tiempo, esto parece que puede convertirse en algo hasta casi imposible. Nuestra cultura no entiende los tiempos de Dios, no son los nuestros, y en cada momento confía más en las fuerzas propias que en las que podemos tener en Dios. Hoy parece que vivimos como si Dios no existiera, y ahí tenemos las consecuencias. Estar donde estamos es por pensar de que Dios no existe. O por lo menos como si no tuviera la influencia en nuestras vidas. Somos víctimas de nuestros planteamientos sociales. Hemos tomado solo las riendas de nuestra vida y nos ha ido bastante mal, ¿verdad? Mira a tu alrededor, nos ha ido bastante mal. Asómate, enciende la televisión y vas a ver lo mal, no que vamos nosotros, que va la humanidad completa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos empezado algo sin orar y hemos acabado diciendo, Señor, perdóname, porque soy un impío, un filisteo que necesito perdón, perdóname, porque no soy capaz de poner una bombilla si tú no me ayudas? Y después me quejo de cómo me van las cosas, si primeramente no he clamado y he puesto mi vida y lo que voy a hacer en las manos del Señor. Todas estas veces estoy crucificando a Jesús. ¿Por qué? Porque no le damos el valor que tiene en nuestra vida. Y el que había temido al pecado y el que había gritado, ¿por qué me has abandonado?, no tiene miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Durante 3 años se lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y por las montañas. Gritó y proclamó Jesús que aquel a quien en la historia de Israel se le llamó Él, Elohim, el Eterno, el sin nombre, sin dejar de hacer aquello, era ser Él, el Padre, y también nuestro Padre. Y el hecho de que tenga 6 millones de seres humanos en la Tierra no impide que cada uno de nosotros podamos sentir los mimos y los cuidados del Señor como un Padre que ama a sus hijos. Hermanos, Dios es un Dios todopoderoso y en las mismas manos que sostiene el mundo y nos sostiene en estos momentos de pandemia, también tiene nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Yo no estoy solo en este mundo, yo no estoy solo en mi habitación, yo no estoy solo en este confinamiento, yo estoy con el Señor. Cuando tú dices que a mí nadie me quiere, cuando tú dices que nadie se preocupa por mí, te estás equivocando. Dios te ama y Dios te tiene en el hueco de su mano. Aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tened la seguridad de que Él sabe qué es lo mejor. Es cuestión de confianza. Hay que amar a Dios, sí, pero también hay que dejarse amar y querer por Dios y estar en las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba tan entrañablemente que donde Él puso su espíritu dijo, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Quiero hacer una reflexión sobre esta palabra, porque cuando Cristo dijo esta última palabra, explica que la Biblia dice que hubo un acontecimiento sobrenatural, y dice que el velo del templo se rajó, y no fue de abajo hacia arriba, sino que fue de arriba hacia abajo. Ya no había que ir a Jerusalén una vez más al año para ofrecer el sacrificio el día de la expiación. El sacrificio perfecto ha sido completado y tanto usted como yo tenemos acceso hoy ante la presencia de Dios por medio de Cristo, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el que dijo estas 7 palabras. Si no has tomado esa decisión, no te has beneficiado todavía de ese sacrificio perfecto, hoy Jesús se extiende a tu vida, extiende su mano hacia ti. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Encomienda tu vida a las fieles manos del Padre Celestial. Reconoce
Entrégate a Jesús como tu Señor personal, eterno y todo suficiente. Hermanos, en esta tierra, nuestro paso es algo finito, nuestro paso es algo superficial, pero el día que vengamos ante el Padre, solamente aquellos que han recibido las palabras de Cristo y que ha hecho que Cristo more en ellos, puedan vivir una eternidad en las manos del fiel Creador. Vamos a orar, y si tú me estás escuchando y quieres hoy reconocer a Jesús como tu único Salvador y Señor, yo te invito a que ores conmigo y puedas hacer esa oración en esta noche. Oremos. Señor Jesús, en esta tarde-noche he comprendido que cuando tú estabas en la cruz del Calvario, pesaste en mí. Sufriste las consecuencias de mi pecado, de mi rebelión y de mi maldad, Señor. Y te pido perdón. Te pido perdón por las veces que te he fallado y por las veces que he hecho lo que no era agradable a ti, Jesús. Me entrego, Jesús. Te confieso y te reconozco como mi Salvador y mi Señor, Padre. Sé tú mi Dios, sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Y Padre, que hoy mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida por tu sangre preciosa, Padre. No permitas que mi pecado, Señor, oh Padre, me haga sentir abandonado por ti, sino que hoy mi arrepentimiento me acerque a ti y que tu sangre preciosa borre todas mis rebeliones y que sea, Señor, oh Padre, hoy estando en tus manos, Señor, y que el día que tenga que partir de esta tierra pueda encomendar mi espíritu en tus manos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues hermanos, quiera Dios, que es rico en misericordia, haga resplandecer su rostro sobre vuestras vidas y que estas 7 palabras que hemos podido escudriñar en estos 2 días, martes y jueves, puedan ser de mucha bendición. Recordaros que mañana viernes el pastor Joaquín Yebra estará compartiendo con nosotros. Ahora por la noche la hermana Marisol estará compartiendo la palabra del Señor. También el sábado el hermano Valdena estará trayendo palabra para los jóvenes adultos y para toda la congregación. Y el mismo sábado los jóvenes adolescentes se reúnen a través de una aplicación donde van a poder estar juntos y poder verse por lo menos las caras y escuchar lo que el Ander tiene que decirles de parte del Señor. El día domingo estaremos todos conectados, aquellos que así lo sientan en sus corazones, a las 8 de la mañana para adorar al Señor y poder decir Maranata. Cristo ha resucitado y Cristo viene pronto. Y el día domingo después, a las 12, tendremos nuestro segundo servicio al Señor, donde podremos celebrar que Cristo es la resurrección y la vida. Hablaremos sobre las evidencias de la resurrección. Pues hermanos, que el Señor os bendiga y como siempre os decimos, nos vemos próximamente a la misma hora y en el mismo canal y en el mismo sitio. Que el Señor os bendiga mucho.